Buenas noches, jóvenes, bienvenidos a la clase número 17 del 5 de marzo de 2021. El día de hoy vamos a ver las tres lecciones restantes de esta semana, con el cual concluimos el trabajo de la semana. No sin antes informarles que la próxima semana vamos a cambiar de tema. Ya la clase 18 será de un tema nuevo. Este sería lo último que vamos a ver y también formará parte de la evaluación de este segundo trimestre. Vamos a continuar con lo que nos quedamos en la clase del día de ayer. Vimos las lecciones, las tres primeras lecciones, 83, 84 y 85. Y hoy vamos a empezar con la lección número 86. Muy bien, para eso vamos a abrir nuestro Jamboard. Y empezamos con la lección número 86, criterios de congruencia de triángulos. Lo que vamos a hacer aquí es palomear los textos que se completen como una afirmación. Vienen seis textos que nos hablan de diferentes características en cuanto a los triángulos. Ya a estas alturas tenemos que saber más o menos los criterios de congruencia, dado que ya han dibujado los triángulos en las lecciones anteriores y podemos intuir cuáles son las características de los triángulos que se necesitan saber para poder hacer triángulos idénticos o triángulos congruentes. La primera opción que dice aquí dice: los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados del otro. Es decir, el lado de un triángulo 1, 2 y 3 miden lo mismo que el 1, 2 y 3 del otro triángulo que se piensa que pueda ser congruente. En este caso hace referencia al criterio de congruencia L, 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 que yo ya les había comentado en la clase anterior, que ese criterio de congruencia se llamaba lado, lado, lado. Es un criterio de congruencia para saber sin la necesidad de ver o verificar un triángulo con otro, que forzosamente cuando tenemos un triángulo y tienen las mismas medidas de los tres lados, en su réplica, es decir, en el triángulo que queremos comparar, también va a ser congruente o va a ser idéntico, ¿sí? Eso ocurre forzosamente, por eso es un criterio de congruencia. Entonces, al ser así, podemos palomear, como dice aquí el texto, que esto es un criterio de congruencia. No les voy a resolver los demás porque quiero que los lean y los analicen. Este es un ejemplo nada más, pero evidentemente tienen que verificar todos y cada uno de ellos. Lo que sí les puedo decir es que los criterios de congruencia ya se los había yo pasado. Lado, lado, lado. Tenemos también el criterio de congruencia que es ángulo, lado, ángulo. Eso ya se los había puesto en el primer video que les puse acerca de criterios de congruencia de Miguel Ángel Carreón. Vienen los tres criterios que se van a utilizar. Simplemente tienen que estar conscientes de que cada criterio tiene viene explicado en el primer video y se tiene que aplicar en estas lecciones. Entonces, el último criterio de congruencia que me haría falta sería el del lado, ángulo, lado. ¿Sí? Esto ya es un avance muy grande para que ustedes puedan contestar esta lección, porque nada más tienen que averiguar estos tres criterios de congruencia y cuáles se embonan aquí. Denoten que L significa lado y A significa ángulo. Cuando hablamos del lado, 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 evidentemente hablamos que los tres lados del triángulo son iguales. En el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, significa que tenemos dos ángulos iguales y el lado que está entre los dos ángulos que son iguales debe de ser el mismo. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Sería tener un triángulo más o menos de esta forma. Pues un ejemplo.
y a lo mejor yo me refiero a este ángulo y a este ángulo. Entonces esto de aquí hace referencia al ángulo que tengo aquí, vamos a llamarle A, el ángulo B que tengo de este lado, y el lado aquí voy a ponerlo con minúscula, que sería, bueno, lo voy a poner cursivo para que se vea distinto, ¿sí? Y lado entre ellos, ¿sí? A eso hace referencia. Y en el otro caso, que es este de aquí, es que hablamos de un ángulo, perdón, de un triángulo, y se hace referencia a el lado, ángulo, lado. Entonces vamos a hablar de que el ángulo que vamos a comparar, posiblemente, por poner un ejemplo, es este de aquí, y los lados comprendidos que hace referencia aquí serían los que están a un lado del ángulo señalado. Entonces hablamos de este lado y de este lado, ¿sí? Entonces, esos son lo que hace referencia a los criterios de congruencia. Bueno, ya después dice, trabaja en equipo, analiza la información y hagan lo que se pide. Esto de aquí quiero que lo escriban en su cuaderno porque es una información importante. Todo esto va al cuaderno. ¿Sí? Fíjense bien, la información mínima necesaria para trazar un triángulo congruente con otro se llama criterio de congruencia de triángulos. Esta palabra es bien importante porque es precisamente lo que tratamos en esta lección. Criterio de congruencia de triángulos, desde aquí. Un ejemplo de criterio de congruencia es el siguiente. Este es un criterio de congruencia. Los dos ángulos de un triángulo y el lado común a ambos tienen lo mismo que dos ángulos y el lado común a ambos de otro triángulo. Entonces, ambos triángulos son congruentes entre sí. Este texto de aquí hace referencia a dos ángulos y un lado, o sea, ángulo, lado y ángulo. Hace referencia a ese criterio de congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez que tengamos esta información, van a ser los otros dos criterios de congruencia. Aquí tenemos el ALA, que es este de aquí. Faltaría poner aquí el LLL y el LAL, que son los otros dos criterios de congruencia que hacen falta, ¿sí? Bueno, este es lo que van a desarrollar aquí. No van a poner nada más las letras, evidentemente tienen que desarrollarlo, ¿sí? Por ejemplo, LLL, pues es lo que pusieron aquí. Pues de aquí se pueden basar para el criterio de congruencia que tenemos acá. Y luego aquí en los mismos textos que tienen aquí, van a buscar algo que se asemeje a L lado, ángulo lado. Y también lo pueden escribir aquí. Traten de descifrarlo, escribirlo con sus propias palabras y básense en estos textos para que no batallen tanto. Bueno, esa es la página 186. Vamos a pasar a la siguiente página. Esta es la página 187. Y ya viene también con una información que también van a escribir en su cuaderno, ¿sí? Esto de aquí también va a ir en el cuaderno porque es información importante. Los dos triángulos son congruentes, sí. Fíjense bien, aquí ya vienen los criterios, Los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados del otro. El criterio LLL. Dos lados de un triángulo y el ángulo que forman miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo. Ese es el criterio LAL. Dos ángulos de un triángulo y el lado común a ambos miden lo mismo que los correspondientes del otro triángulo. ALA es ese criterio. Las tres condiciones anteriores son los criterios de congruencia de triángulos. Todo esto va en el cuaderno y lo van a enmarcar porque es lo fundamental de este contenido que estamos viendo en esta semana,
¿sí? De esto trata toda la lección, y es el aprendizaje esperado por los alumnos para este contenido, ¿sí? Que sepan manejar los criterios de congruencia de triángulos. Luego, número 3, trabaja con un compañero. No, obviamente lo van a hacer de manera individual. En cada caso, tracen en su cuaderno, y aquí vamos a hacer énfasis en esto porque como que luego a ustedes se les olvida. Trazan en su cuaderno un triángulo congruente con lo que se muestra usando solo los 3 datos que se dan, y anoten el criterio. ¿Qué criterio es el que tienen aquí? LLL, LAL o ALA. Justifica que ambos triángulos son congruentes. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos ángulo, ángulo y lado. Este criterio es ángulo, lado y ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea sencillo de ver, vamos a hacerlo esto en AutoCAD. Lo voy a poner como ejemplo. Vamos a abrir un template para trabajar en metros. Bueno, en centímetros es lo mismo. Ok. Lo que vamos a dibujar en el primer triángulo, según lo que vi, es una línea que no tiene una medida específica. Entonces vamos a hacer una línea así nada más. Luego, en la parte izquierda, en esta parte vemos que tenemos 47 grados. A partir de esos 47 grados hay una línea de 4.5 centímetros y luego se forma un ángulo de 80.5 grados. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la línea a partir de este punto con un ángulo 4.5 centímetros con un ángulo de 47 grados. Ahí está. Ya lo tenemos ahí. Y lo que sigue es trazar una línea también de cualquier medida, pero que forme un ángulo a partir de esta línea de 80.5 grados. Entonces vamos a hacer una línea a partir de aquí. Vamos a ver, sería, por poner una cifra, vamos a hacerla de 8 centímetros, y el ángulo que queremos formar es de 80.5. A ver, nada más aquí voy a tener un problema porque el programa con el que yo trabajo no lo hace de esta forma, mide el ángulo distinto. Lo que tenemos que hacer es medir el ángulo de aquí para acá. Entonces el ángulo que habría de aquí para acá, que serían 80.5 grados, habría que restárselo a 360 para trazar el complementario. Y esto nos da un ángulo de 279.5. Entonces vamos a hacer un ángulo de 279.5. Ahí está. Ya con esta información, esta es una línea auxiliar. Con esta información vamos a complementar lo que tenemos, que sería la medida lineal. Decía que de aquí a aquí, nada más que no es lineal, es alineada. Era de 4.5
y las angulares de aquí a aquí 47 y de aquí a aquí, a ver, aquí me falló. A ver, si el programa se me complica un poquito porque no toma los ángulos de esta manera. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer el ángulo aparte. A ver, vamos a hacerlo con un dibujo general. Cualquier línea. Y vamos a trazar aquí el ángulo. Va a ser una línea, vamos a ver que sean a cada 2 metros, pero el ángulo tiene que ser 80.5 grados. Muy bien, ese es el ángulo que tenemos aquí, 80.5 grados. Ahora vamos a sobreponerlo en cualquier punto de esta longitud, más bien al final de la longitud que nos marca 4.5. Para hacer eso, primero vamos a moverlo a este punto. Y ya que lo tengo aquí, vamos a rotarlo para ver en qué dirección tiene que estar. Ahí está. Entonces quiere decir que este triángulo, al extenderse, va a cortar aquí. Y ya formamos el triángulo. Borramos la línea auxiliar. A ver, perdón, esa no era. Vamos a borrar la línea. La línea que está encimada. Ahí está. Ahora sí, vamos a checar las medidas. Tenemos una medida angular de 80.5 grados y ya tenemos aquí el triángulo. Si se dan cuenta, al formar aquí el ángulo, el otro ángulo y una medida de un lado, forzosamente la línea que viene acá para formar este ángulo tiene que cruzarse con la base. No hay otra manera de que se forme el triángulo, ¿sí? Si yo la dejo más corta, pues no se forma. Tengo que prolongarla hasta que se corte el ángulo. Y de la manera en la que yo dibuje ese triángulo 1.000.000 de veces, como ustedes lo quieran hacer, siempre se va a dibujar el mismo triángulo. Aquí yo empecé por este lado, pero pude haber empezado, en lugar de hacerlo aquí arriba, lo pude haber empezado de la parte de abajo. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos así. Vamos a agarrar la línea que sea horizontal. Vamos a empezar de aquí mismo, que sea de 4.5, como dice el texto. Pero ahora el ángulo que voy a iniciar de este lado no va a ser de 47, voy a iniciar aquí con el 80.5. Aquí lo voy a poner. Entonces voy a hacer la línea. Esa sí puede ser a cualquier distancia. Vamos a usarla a cada 5 metros para que se prolongue más. O no, a cada 8. Y el ángulo que le vamos a dar va a ser de 80.5. Ahí está. Y del otro lado vamos a hacer el ángulo de 47 grados. No sé, como les comentaba, mi programa hace los ángulos de derecha a izquierda. Y aquí el ángulo está marcada de izquierda a derecha. Entonces, en lugar de ser de 47, tendría que ser un ángulo de 180 menos 47. Es decir, el complementario de 133 grados. Otra me van a entender a qué es lo que voy. Hacemos ahora la línea. Vamos a hacerla también de 8, que se alarga. Pero el ángulo vamos a hacer el complementario de 133 grados. Ahí está. ¿Por qué?
porque aquí precisamente cuando yo vaya a medir aquí las medidas angulares, esta con esta son 80.5, la otra medida angular que sería esta con esta son los 47 grados y la dimensión alineada, o sea ese segmento, son los 4.5, o sea son las mismas características que tenemos acá. Nada más cortamos lo que nos sobró y este triángulo debe ser exactamente el mismo que este, nada más que está volteado o rotado, si así lo quieren llamar. Vamos a comprobarlo para que vean que sí es cierto. Vamos a copiar esto acá de este lado y este triangulito vamos a cambiarle de color para que se vea que hay una diferencia. Vamos a ponerlo de qué color se verá bien, a ver, de rosa, para que resalte un poquito, ¿no? Este vamos a moverlo cualquiera de sus vértices, a ver dónde cabrá. Aquí, por ejemplo, y vamos a empezar a rotarlo. Son puros movimientos los que estoy haciendo, no estoy... Ahí está. Se dieron cuenta, calza perfectamente, solamente tuve que hacer una rotación del triángulo, pero en realidad es el mismo triángulo, ¿sí? Nosotros al mover se van a dar cuenta que es el mismo triángulo, nada más que lo volteamos, lo rotamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el criterio ángulo, lado, ángulo o ALA es un criterio válido para construir un triángulo que siempre va a ser el mismo, es decir, un triángulo congruente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que ustedes van a estar comprobando, ¿sí? Vamos a cambiar nuevamente aquí el Jamboard. Hicimos este de aquí, ya pusimos el criterio y yo les acabo de demostrar que construyéndolo dos veces, cambiándolo del lugar y rotando el triángulo, nos da el mismo triángulo congruente. Lo mismo hay que hacer con este triángulo y con este triángulo, ¿sí? Utilizando los criterios. Bueno, para que sea más sencillo de entender, van a dibujar el triángulo en su cuaderno y luego van a volverlo a dibujar, pero cambiándole de lugar los elementos, como lo acabo de hacer. Lo van a recortar, lo van a pintar. Vamos a regresar a donde estábamos para que esto se entienda mejor. Lo vamos a pintar. Vamos a ponerlo así, por ejemplo este. Y ya que lo hayan recortado, lo van a pegar encima de este, ¿sí? Para que se pueda comprobar, ¿verdad? Obviamente ustedes al tomar la fotografía, pues me van a tomar fotografía de los triángulos dibujados así, y después me van a tomar la fotografía del triángulo pegado encima del triángulo original, donde están comprobando que son triángulos congruentes. Espero que se entienda, si no, pues me preguntan al final de la clase. Bueno, vamos a regresar nuevamente. Esto ya terminamos la página 187. Pasamos a la siguiente lección, que es criterio de congruencia que se usa. Trabaja, bueno, eso es individual. Justifica por qué los dos triángulos que dividen el paralelogramo son congruentes y mencionan el criterio de congruencia. Ya saben que solamente tenemos tres criterios de congruencia, estos tres de aquí. Uno de ellos es el que va a caber en cada figura, pero hay que decir por qué.
Y la base de este ejercicio es ir formando triángulos, aunque sean paralelogramos, aunque sean figuras diferentes, ustedes van a formar triángulos y van a aplicar el criterio en los triángulos. Por ejemplo, fíjense bien, el lado AD, que sería este de aquí, este lado de aquí, es igual al lado CB. Pues sí, porque es un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma manera, el lado AB tiene la misma dimensión que el lado DC, este de acá. ¿Por qué? Porque eso es un cuadrado. Pero si lo vemos desde el punto de vista de triángulos, este lado es el mismo que este lado, mide lo mismo, y mide lo mismo que este, y mide lo mismo que este. Y como este diagonal, que es el lado BD, este lado de aquí, comparten la base de los triángulos, entonces forzosamente en los dos triángulos miden lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado mide lo mismo que este lado, y mide lo mismo que este lado, mide lo mismo que este lado, y estos lados, como son congruentes o lo comparten, también miden lo mismo. O sea, los tres lados de los dos triángulos tienen la misma medida correspondiente. Ojo con eso. Base con base, el cateto derecho con el cateto superior, ¿sí? O sea, correspondiente. Recuerden eso. Entonces, esto es el criterio LLL. ¿Por qué? Porque lo que hicimos coincidir fueron los tres lados. Aquí no nos metimos con ningún ángulo. Ahora les voy a poner el ejemplo con el rombo que tenemos en la parte de abajo. En el rombo vamos a comparar también los lados. Tenemos el lado, por ejemplo, el aquí, el AD. Este lado de aquí. ¿A qué lado será igual? Pues al lado de acá, ¿no? Entonces quiere decir que el lado de este triángulo, este de aquí, es igualito al lado de este de acá. ¿Sí? Y el lado AB mide lo mismo que el lado CD. O sea que este lado de aquí mide lo mismo que el lado de acá. Visto desde el punto de vista de triángulos, este lado del triángulo mide lo mismo que este lado. Y este lado de acá mide lo mismo que este. Y por último, como comparten lados, pues este lado de aquí mide lo mismo en los dos triángulos. Este criterio también es un criterio L, L, L. Nada más que, ojo, aquí no me van a poner nada más esto. Aquí me van a poner un poco, se van a explayar un poco más con la explicación. Por ejemplo, esto lo voy a hacer nada más uno para que vean cómo quiero que me lo entreguen, ¿eh? Van a poner lado AD, que es el primero que marqué, es igual al lado CB. Pero hay que decir por qué, ¿no? Porque son los lados de un rombo. Y recuerden que los rombos tienen los cuatro lados iguales. Bueno, aquí está la letra muy grande, pero se me va a complicar hacerla más pequeña, entonces lo voy a dejar así. Ya ustedes saben que es lo que va a ir en ese recuadro. Y luego lo mismo va a aplicar para los otros dos lados. Nada más que en lugar de que sean el AD y el CB, pues van a ser los otros dos lados. Entonces en este caso, el lado DC, que es este lado de aquí, es igual al lado AB que tenemos del otro lado, porque son los lados de un rombo. Entonces, por la misma razón, el mismo motivo. Y por último, el lado AC, que es la diagonal, es un lado común para los dos triángulos. ¿Sí? Y ya por último van a escribir, por lo tanto, los dos triángulos son congruentes
bajo el criterio LLL. Y listo. Ya tenemos la información para esta figura. Pero si se fijaron que estoy comparando todos los lados, ¿sí? Ahora, aquí no va a aplicar lo mismo para el rectángulo, porque no, los cuatro lados no son iguales. Aquí el rombo va a ser lo mismo que lo que tenemos en el cuadrado, pero en el rectángulo no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque los lados que tenemos iguales es este con este y este con este de acá, ¿sí? Y ya ese lado también es un lado común, pero no podemos aplicar el mismo criterio porque pueden ustedes voltearlo de diferente manera y entonces ya no van a ser congruentes. Aquí lo que se puede decir es que el lado AD, o sea este lado, es igual al lado CB, porque son los opuestos de un triángulo, son las alturas, y esta altura es la misma que esta. Y la base del rectángulo, que sería el AB, es igual al CD, porque son las dos bases del rectángulo, ¿verdad? Visualmente podemos darnos cuenta de eso. Ahora, ¿qué otra razón es la que se puede comparar? Bueno, pues tenemos ángulos. El ángulo A, que es este, es lo mismo que el ángulo C que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí un lado, aquí un ángulo y aquí el otro lado. Este lado pues es este mismo de aquí. Este ángulo de 90 grados es el mismo ángulo de 90 grados que tengo acá. Pues aquí también tengo ángulo A. Y este lado pues mide lo mismo que este. ¿Ya se dieron cuenta? L, A, L. Entonces aquí el criterio es L, A, L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que tienen ustedes que estar relacionando. Vamos, espero que se entienda. Ahora, para que esto quede un poco más claro, léanse estas partes de aquí, que es lo que da la información de lo que les he estado platicando ahorita, para que puedan formular las razones o los motivos por los cuales son congruentes. Por ejemplo, paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero con lados opuestos paralelos. ¿Sí? Para que sepan qué significa un paralelogramo. ¿Cuáles son los paralelogramos? Cuadrado, rombo, son paralelos sus lados. El rectángulo son paralelos, este con este y este con este. El triángulo no son paralelos, el triángulo no es un paralelogramo. Cuadrado es un paralelogramo con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Entonces esto es diferente del rectángulo, porque el rectángulo también es un paralelogramo, pero no tiene los 4 lados iguales, pero sí tiene 4 ángulos de 90 grados. El A, el B, el C y el D tienen que ser de 90 grados para que sea un rectángulo. El rombo es un paralelogramo con 4 lados del mismo tamaño o de la misma medida o 4 lados iguales. Aquí tenemos el rombo, ¿sí? Y bueno, aquí ya les agregan un concepto más, que es el punto medio. El punto medio de un segmento es aquel que está a la misma distancia de los extremos del segmento. Para simplificar las cosas, es la mitad de cada lado. Ese es el punto medio, ¿sí? Y aquí pueden darse cuenta, el triángulo ABC es equilátero y D es el punto medio de AB. ¿Por qué creen que les dicen que es equilátero? Pues para que sepan que la distancia que hay de aquí hasta acá es la misma que hay de aquí para acá y de aquí para acá. Pero al trazar este punto medio, ya el triángulo ya no va a ser equilátero, porque este lado ya no va a medir lo mismo que este y tampoco va a medir lo mismo que este. Ya van a ser 3 lados de diferente medida. Pero ojo, este lado mide lo mismo que este. Este lado es común entre los dos triángulos y este lado mide lo mismo que este lado. ¿Por qué? Porque D está en el punto medio. O sea que esta medida es la misma que esta. Un medio más un medio, un entero. Entonces, para acabar más pronto, este triángulo, esta figura
también está bajo el criterio LLL. ¿Sí? Para que vayan complementando. Bueno, ya en la siguiente página, página 189, van a hacer ustedes lo mismo, pero con las figuras que restan. No le tengan miedo a la figura, porque la verdad no importa lo que viene acá, importa nada más que se formen los triángulos. Recuerden que E, en este caso, H, G, F, son puntos medios. Quiere decir que este lado debe de medir lo mismo que este, y lo mismo que este, y lo mismo que este, y que este, y que este, y que este, y que este. Todos miden lo mismo. ¿Sí? Entonces, abusados con eso para que puedan formular bien los criterios de congruencia. Aquí, por ejemplo, van a trabajar, recuerden que el pentágono tiene 5 lados, pero los 5 lados son iguales. O sea que este lado mide lo mismo que este lado. Y este lado mide lo mismo que este lado. ¿Sí? Y ahora, ¿qué otra conclusión podemos sacar? Si tengo lado aquí y lado acá, ¿este ángulo no medirá lo mismo que este ángulo? Pues sí. Entonces, ¿qué tengo? Lado, ángulo y lado. Y acá tengo lo mismo. Lado, ángulo y lado. Entonces, este criterio de congruencia es L, A, L. ¿Sí? Pues para que se den una idea. Y aquí en la circunferencia van a trabajar con radios. Recuerden el concepto de radio en una circunferencia. Esta medida es la misma que esta, y es la misma que esta, y es la misma que esta. Y estos dos ángulos son opuestos por el vértice. O sea que siempre van a medir lo mismo, este y este. Tengo lado aquí, lado acá y un ángulo en medio, pues es L, A, L. Así de fácil se puede sacar criterio de congruencia. Bueno, ya les hice casi todos, te los voy a dejar de tarea ¿no? Para no hacérselos yo todos. Pasamos al la siguiente página, ya es la lección 88, la última lección. Triángulos congruentes en cuadriláteros. Fíjense bien, está muy sencillo, nada más es cuestión de que sean un poquito observadores. Y vamos a introducir un nuevo concepto que tiene que ver con lo que tenemos aquí. Analiza la figura y respondan o hagan lo que se pide. Tenemos aquí un triángulo y se complementa para formar un paralelogramo. Por eso el color que trae aquí la lección es anaranjado y luego viene aquí como con gris, ¿sí? Para que se den cuenta que este triángulo de acá se puede formar un triángulo congruente al, digamos, rotar de aquí para acá, así, como si fueran levantando el triángulo, pero que estuvieran fijos el B y el D, el vértice B y el vértice D, y que estuviera libre lo levantan, y al depositarlo o al caer, se forma un triángulo congruente, una especie como de espejo, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Bueno, y aquí podemos observar varias cosas. Primero, que se forman dos ángulos. Este ángulo, que si se dan cuenta, tiene la misma medida que este ángulo de acá. Y este ángulo complementario, que no es la misma medida que este. Si fuera un rectángulo, esta línea sería bisectriz de este ángulo, es decir, partiría en dos partes igualitas este ángulo, entonces serían iguales. Pero por tener esta inclinación que tiene, ser un romboide, no son iguales. Sin embargo, este lado de aquí, este ángulo de aquí, es igual a este ángulo de acá. Y ahorita les voy a explicar por qué. Esto viene explicado aquí. Bueno, cuando se traza la diagonal de un paralelogramo cualquiera, los dos triángulos que se forman son congruentes. Sí, ya vimos por qué. Completa los textos. Los ángulos marcados en rojo en ambos triángulos son iguales. ¿Por qué? Los ángulos marcados en azul en ambos triángulos son iguales. ¿Por qué? Y el lado, ¿qué lado? Es común entre a ambos triángulos. Al lado que hace referencia, pues es este, ¿no? El BD. Entonces el lado B
perdón, el lado BD. ¿Sí? Esta diagonal. Ahora bien, vamos a este punto, vamos a leer esto. Esto de aquí no le hagan caso porque dice en la lección 53 aprendiste que cuando dos rectas paralelas, pero esto de aquí no lo vimos nosotros, ¿sí? Entonces y no lo vimos porque no viene marcado en el programa en ese orden, viene a ver únicamente triángulos congruentes. Entonces esta parte de aquí o esta lección 88 está un poquitito de más porque este conocimiento ustedes no lo tienen y no viene marcado en el programa para que lo vieran. Esto lo van a ver con el teorema de Tales en el segundo año. Pues ahorita se supone que sí es necesario. Sin embargo, pues les voy a dar una introducción a este tema para que vean que no es nada del otro mundo. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman parejas de ángulos correspondientes. Por ejemplo, A y E, que en esta figura sería este ángulo con este ángulo. Ángulos alternos internos, que sería por ejemplo el A y el G, que sería A con este. Bueno, el caso es que se van a formar varios ángulos. El ángulo en A, el B, C y el D. Y tenemos también el F, el E, el G y el H. Si son ustedes observadores se van a dar cuenta que si trazan esas dos líneas son las paralelas y si trazamos una línea transversal, obviamente para que se note en lugar de hacerla horizontal la hacen un poquito inclinada para que tengan ciertos valores los ángulos, si no todos fueran de 90 grados. Y la idea es partir precisamente de ahí. Para que se entienda mejor, vámonos nuevamente a AutoCAD. Tenemos aquí dos líneas paralelas. Vamos a poner esta línea. Más que vamos a cambiarle aquí ese dibujo general. Tenemos una línea así y vamos a tener otra exactamente igual de este lado y luego trazamos una transversal, es decir, una línea que va a partir estas dos paralelas pero en diagonal. Vamos a ponerlos así, ahí está, y se van a formar ángulos. Para que ustedes puedan darse cuenta, primero que nada les voy a comentar, este programa de AutoCAD es un programa para hacer planos. Entonces es un programa que trabaja en base dibujo y son dibujos exactos, ¿sí? Y están a escala, o más bien se pueden trabajar a escala. Entonces eso se los digo para que ahorita que yo le ponga medidas, de manera automática se van tomando y se van a dar cuenta que lo que les digo de los ángulos es algo verdadero, ¿no? Entonces vamos a medir este ángulo de aquí y mide 69.6. Si medimos ahora el ángulo de aquí abajo, mide 110.4. Si medimos ahora este ángulo de acá, 110.4, y por último si medimos este ángulo de aquí, ...69.6. Fíjense bien lo que pasa aquí. Ya se dieron cuenta que este ángulo es igual a este de aquí. Ya se dieron cuenta que este ángulo es igual a este ángulo de acá. Entonces esta correspondencia de ángulos se llama ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este puntito de aquí, precisamente donde se intersectan esta línea con esta línea. Este punto se le llama vértice, ¿sí? Y es una regla que este ángulo va a tener la misma medida siempre a este ángulo el que tenga enfrente de él, ¿sí? Se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y este ángulo también es opuesto por el vértice con este ángulo de acá, es decir, los que tenemos enfrente, ¿sí? Enfrente. Ahora, si son observadores también, fíjense bien, ¿cuánto suma este ángulo con este ángulo? Haciendo la cuenta, 110.4 más 69.6 suman 180. ¿Por qué se imaginan que suman 180?
Pues porque es la medida de una línea. Una línea cuando empieza en su horizontal y le da toda una vuelta y termina en la misma horizontal, forman 180 grados. ¿Qué son 180 grados? Pues la mitad de una circunferencia. Si yo quisiera la circunferencia completa, serían 180 más 180, que son 360 grados. Ahora, ¿qué pasa con estos ángulos de acá? Pues vamos a calcularlos, ¿no? Más bien vamos a acotarlos, porque calculados están. Tenemos el primer ángulo. Pasamos al siguiente ángulo. A lo mejor no me quedan todos así bien alineaditos, pero bueno, se supone que aquí lo estoy diciendo de manera rápida, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Fíjense bien, 69.6, 69.6. Ya habíamos visto que este es opuesto por el vértice con el ángulo que tengo aquí abajo, pues tienen que medir lo mismo. Este ángulo con este ángulo también es opuesto por el vértice, así que también tiene que medir lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien, que este ángulo mide lo mismo que mide este ángulo. Este ángulo de acá mide lo mismo que mide este ángulo. Este ángulo mide lo mismo que mide este. O sea, ya vieron todas las relaciones de ángulos que hay. Entonces, esto sucede siempre que tenemos dos rectas que son paralelas y se van a atravesar por una transversal. Si quieren lo puedo volver a hacer. Puedo hacer otra línea, a lo mejor que sea más cortita. A ver, aquí vamos a poner otra vez dibujo. Vamos a hacer otra misma recta, que de hecho no tienen que ser iguales, ¿eh? Yo la puse igual porque que me queda el dibujo de más o menos. Ahí está. ¿Sí? Y la transversal, pues ahora la voy a dibujar diferente. ¿Qué les parece? Que la dibuje así. Así de plano, bien atravesada. Ya las medidas bien diferentes, ¿no? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Si checamos este ángulo de aquí, lo voy a abrir un poquito porque no se alcanza a ver, pero mide 44.9. Este ángulo que está aquí enfrente, ¿cuánto debería medir? Es opuesto, tiene que medir lo mismo, ¿no? Ahí está, miren, 44.9. Este ángulo de acá, no sé qué medida tenga, pero si yo resto 180 menos 44.9, me tendría que dar este ángulo, ¿no? Pues pueden hacer la resta si quieren y se van a dar cuenta que sí da. Y por último, el que tiene enfrente, pues tiene que medir 135.1, este ángulo de aquí. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué hubo? ¿Ya vieron? Se cumple lo mismo que se cumplía aquí de este lado. O de este lado, es igual. ¿Qué va a pasar aquí abajo? Este ángulo se le llama alterno interno con este ángulo. ¿Ya vieron que se parecen? ¿Ustedes creen que va a medir lo mismo este con este? Vamos a hacer la prueba. Sí, ¿verdad? Alternos externos. Este ángulo es alterno externo con este ángulo. Vamos a ver si es cierto. Mide lo mismo. ¿Ya vieron? Que a su vez es opuesto por el vértice con este. También tiene que medir lo mismo por la misma razón. Este ángulo con este ángulo de aquí se llama alterno interno. Interno es porque están dentro de las dos paralelas. Vamos a ponérselas diferentes para que se pueda dar cuenta de que hay diferencias entre las líneas.
¿sí? Y acá hacemos lo mismo, ¿no? Esta y esta son líneas que son paralelas, ¿sí? Entre sí. Más para que se note un poquito más, vamos a ponerle que sea continua gruesa. Ahí está, que se note un poquito más. Y ya esto vamos a ponerlas iguales a esta, igual a esto. Ahí está, para que se vea un poquito más claro, ¿no? Ahora, ¿cuánto medirá esto? Dijimos que es alterno interno con este, o sea, 44.9 mide este, el de adentro debe de medir lo mismo. Checamos. ¿Qué hubo? Mide lo mismo, ¿no? Ahora, alternos externos, o sea, fuera de las paralelas, fuera de la línea rosa. Este dice 44.9. Fuera de la línea rosa, pero del otro lado, sería este, ¿no? Fuera de la línea rosa, de este lado. Este ángulo debe de medir lo mismo que este ángulo de acá. Checamos a ver si es cierto. Ahí está. Entonces tenemos ángulos opuestos por el vértice, alternos internos como este, alternos externos como este de acá, y otros más que se llaman ángulos correspondientes. ¿Qué serán los ángulos correspondientes? Fíjense bien, vamos a suponer que yo quisiera hacer una misma línea. Vamos a tomar esta figura de aquí para que se entienda lo que es correspondiente. Los ángulos correspondientes son ángulos, vamos a hacer una línea nueva que va a ir de aquí a aquí, y la otra que va a ir de aquí a aquí. Ok, y esta vamos a ponerle con color amarillo. Si yo muevo esas dos líneas, fíjense bien cómo lo estoy sacando, y yo me traslado así, son correspondientes. Este mismo ángulo es el mismo que tenemos este aquí, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con este ángulo de abajo. Si yo sacara este ángulo que se forma aquí, lo puedo colocar aquí, o al revés. Vamos a ver si es cierto. Una línea de aquí a aquí y otra línea de aquí a acá. Vamos a poner esto acá. Y esta línea con esta línea vamos a ponerlas también de un color amarillo. Y yo la quisiera mover. Fíjense cómo calza perfectamente aquí. ¿Ya vieron? Esta figura la saqué de aquí y si la deslizo se encaja perfectamente aquí. Eso se llama ángulos correspondientes. También puede pasar con este ángulo de aquí. Este que está formado aquí calza perfectamente con este que está aquí, ¿sí? Entonces a eso se le llama correspondencia. Entonces tenemos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos que miden lo mismo son opuestos por el vértice, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Eso es de lo que trata precisamente lo que dice aquí y esta figurita que viene acá.
Ahora sí, con esto que les acabo de explicar, los ángulos marcados en rojo en ambos triángulos son iguales. ¿Por qué? Este es en rojo y este también es en rojo. ¿Por qué son iguales? Porque son alternos internos. ¿Por qué? Porque esta es la paralela, esta y esta son paralelas, y la transversal es esta que viene aquí. Por estar dentro de la paralela, este ángulo es interno. Y es alterno, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que como que se espejea lo mismo pero al revés y encaja perfectamente aquí. Entonces este con este es alterno interno. Entonces aquí son iguales porque son alternos internos. Ahora, los ángulos marcados con azul en ambos triángulos son iguales. ¿Por qué? Pues también se encuentran dentro de las paralelas, ¿no? Entonces también son alternos internos. Aquí me falta la palabra son, ¿verdad? Son alternos internos. Y acá igual. ¿Sí se entendió? Ahora, considera tus respuestas anteriores y subraya el criterio de congruencia que permite garantizar que los triángulos ABD y CBD son congruentes. ¿Cuál será el criterio? LLL, ALA o LAL. Ojo, es un paralelogramo. Ya lo vieron aquí. Porque si esto lo rotamos un poquito, también es un paralelogramo. Ojo con eso, ¿eh? Pues, ¿qué criterio se imaginan que sea? El de los lados no puede ser. ¿Por qué? Pues porque no miden lo mismo los lados. Tendrían que medir lo mismo los tres y eso no ocurre. Pero ¿qué sí ocurre? Acuérdense que este lado es igual a este lado. Y este lado es igual a este lado. Este ángulo debe ser igual a este ángulo. Y este ángulo debe ser igual a este de acá. Entonces, si los ángulos son iguales, ¿qué se imaginan de qué criterio le debe de caber? Ya vimos que este criterio no es. ¿Es este o es este? ¿Qué es lo que tenemos? Dos ángulos y entre los ángulos un lado igual. O sea, dos ángulos iguales y entre esos ángulos iguales tenemos el mismo lado. O tenemos dos lados iguales y entre los dos lados iguales el mismo ángulo de la misma medida. Entonces este con este son iguales, pero no son iguales a estos. Entonces piénsenle para que sepan, a ver, para que ustedes me digan esto. Yo no se los quiero hacer porque pues la idea no es que lo haga yo, sino que lo hagan ustedes, ¿no? Ahora, no se desesperen, aquí abajo viene algo importante. Una manera de verificar si dos triángulos son congruentes es recortarlos y sobreponerlos para ver si sus lados y ángulos coinciden. Otra opción es medir todos los lados y ángulos, pero ambos métodos son poco prácticos. No están exentos de imprecisiones al recortar o medir, que era lo que yo les decía el día de ayer. Y lo más importante, solo sirven para casos particulares. En cambio, los criterios de congruencia de triángulos permiten que todas las figuras con las mismas características sean congruentes y no solo el paralelogramo de esta actividad, o sea, todas las figuras. ¿Sí? Pasamos a la última página. Se trazaron dos diagonales AC y BC en el rectángulo mostrado. Ahora estamos con un rectángulo y las preguntas son muy parecidas a las de la actividad anterior. ¿Son congruentes los triángulos ADC
es este triángulo que está así. ADC es este triángulo. Y el otro triángulo sería este de acá. Entonces es muy parecido a lo que vamos a ver. Y de hecho esto ya lo vimos, o ya lo vieron más bien, aquí. Yo creo que con eso ya qué más información quieren, ¿no? ¿Qué criterio de congruencia lo garantiza? Bueno, ya lo vieron. Expliquen su respuesta anterior, ya lo explicaron. Si los triángulos ADC y BCD son congruentes, entonces las diagonales del rectángulo son iguales, ¿sí o no? ¿Y por qué? Muy bien. Y esto de aquí no lo van a hacer. Esto ya, yo creo que ya está de más, porque dice que trabajen en su cuaderno, pero les voy a quitar esa actividad de encima para que nada más se concentren en hacer esto de acá. Entonces contesten por favor lo que falta y ya creo que van a tener los elementos suficientes para entregarme el ejercicio de manera completa. Si hay alguna duda, ahorita al final le comentan al maestro Carlos, mi gemelo, para que les dé, les saque la duda que tengan, ¿sí? Por el momento, pues en mi caso ya es todo. Espero que haya sido benéfico para ustedes esta clase. Hasta pronto, nos vemos el próximo lunes. Chao.